noche. Ese tema se trata de la morada de Cristo en nuestros corazones. Y es un tema muy práctico, muy profundo. No se trata solo de saber la doctrina, aunque es importante saber que es algo claramente establecido en la Biblia, pero que además de eso, lo importante es que funcione en nuestras vidas, ¿no? Decimos que es el propósito de Dios. Jesús habló de un día posterior, una vez venido Pentecostés, y dijo que en ese día iban a saber que Él estaba en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. Recalcando entonces que es algo mutuo, recíproco. No solo que estamos en Cristo, sino que Él está en nosotros. También vimos como Pablo habla de eso, diciendo que era un misterio, un secreto del amor de Dios guardado en su corazón desde los siglos de la antigüedad, pero que ahora está revelando a sus santos, y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y matizamos que es la esperanza de gloria por una razón muy fuerte, muy poderosa, que el ser humano, el hombre, la mujer son la pieza favorita de la creación de Dios, y Él en su propósito al crearlo fue que fuésemos a imagen y semejanza de Él. Es decir, que todo lo que conlleva el amor, la paz, el carácter, la bondad, la gracia de Dios se encontrase en nuestras vidas. Para eso fuimos creados. El pecado vino, interrumpió, frustró todo eso, y entonces quedó una situación, una condición, un estado de desesperanza, porque aquello para lo cual hemos sido creados no se puede cristalizar. Ninguno de nosotros, ni siquiera con la ayuda de la gracia de Dios, podemos alcanzar eso, por la verdad que ya vimos de que en todo el universo y en toda la historia hay solamente un personaje capaz de vivir esa verdadera vida cristiana, ¿no es cierto? Esa verdadera vida cristiana. Y entonces Pablo con todo peso dice, pero ahora Dios lo revela, la esperanza de gloria, la esperanza gloriosa. Hay uno que puede, es el único que puede, y ese que puede se te ofrece para vivir en ti. No es Cristo entre vosotros, por vosotros, a favor de vosotros, cerca de vosotros, es Cristo en vosotros. Y también dimos que no se trata de un huésped invisible, bienvenido, que sea mano para los momentos de duda, de incertidumbre, de debilidad, de necesidad, para echar mano de sus recursos. La única forma en que podemos y debemos reconocerlo es como el Señor de nuestras vidas, ¿no? Usamos un ejemplo un poquito, digamos, material, pero que se presta en algo por lo menos, diciendo que Él se sienta en el asiento del conductor y el volante lo tiene firmemente en su mano, pero nosotros no vamos atrás como espectadores, sino sentados a su lado, unidos a Él, compenetrados, ayudando, digamos, poniendo nuestra parte, colaborando, pero siempre sobre la base de que Él lleva todo el peso de la responsabilidad.
fija el ritmo, fija el rumbo y se encarga que lleguemos a buen puerto, sanos, salvos, bendecidos y enriquecidos. Ahora vamos a continuar, hermanos, y quiero decir que inevitablemente algunas cosas más que dijimos anoche tendremos que irlas repitiendo por dos razones. Una, que es importante, Dios repite las cosas en la palabra para que queden fijas y bien comprendidas y asimiladas. Pero también son esas verdades que apuntalan todo el resto de este vasto tema, y entonces no se puede avanzar en ciertos aspectos sin repetir esas cosas que son realmente fundamentales, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, quisiera pasar por un rato primeramente hablando de Cristo en nosotros siempre, pero de la plenitud de Cristo. Y la palabra de Dios usa los términos más superlativos, hablando de la grandeza, la inmensidad de la plenitud de Cristo. Tenemos pasajes muy tremendos. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, el último versículo. Efesios 1, 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pasamos ahora a Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y siempre Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Es decir, que una plenitud que lo abarca todo, y cualquier emergencia, necesidad, cualquier contingencia que se presente, siempre hay recursos ilimitados para afrontarlas, ¿no? Junto a eso, veamos en Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esa gracia, este enorme privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio, la grata nueva, la noticia, ¿no? Y a veces pensamos evangelizar, bueno, proclamar el evangelio, arrepentíos, recibid a Cristo y sed salvos. Pero Pablo tiene un evangelio muchísimo más amplio y lo define aquí como el evangelio, la gratísima nueva de las inescrutables riquezas de Cristo. Debemos, hermanos, tomar conciencia de lo que significa cada palabra. Inescrutable te da la idea de que puedes tomar o bien una lupa, un microscopio o un telescopio y ponerte a tratar de sondear y visualizar las riquezas de Cristo. Y sin embargo llegarás a la conclusión de que no llegas. En su inmensidad inagotable, son inescrutables, van más allá de lo que podemos examinar, comprender y asimilar, ¿no?
Y aquí hay una observación que todo esto está en el Cristo que nos es dado para que more en nosotros. Repitiendo algo dicho varias veces anoche, sabiendo que hay una vida que nunca, por nuestros propios medios, la podremos vivir nosotros. Pero Dios nos ofrece a Cristo para que Él viva esa vida imposible para nosotros, ¿no? Y es un Cristo, hermanos, que no es un pobretón, y casi diría que podríamos usar el símil, la comparación, de uno que en el banco tiene una riqueza fabulosa, pero que parece que eso está congelado, bloqueado, y en la vida apenas echa mano de algunos magros, escasos recursos, y vive, no vamos a decir como un mendigo, pero en una mediocridad lamentable, cuando en realidad tendría que echar mano de esa fortuna fabulosa que hay, ese depósito, para vivir como un verdadero rey, no como un comodón, dando orden y demás, pero reinando sobre el pecado, reinando, hermanos, sobre los enemigos, viviendo en la victoria de Cristo, ¿no? Pasemos ahora, hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 16 en adelante. Y siempre en ese tema vemos lo que se nos dice aquí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí vemos entonces que hay una plenitud, y el apóstol San Juan aquí se encarga de decir que ellos, los que habían convivido, estado con Cristo, absorbido todo eso, tomaban gracia sobre gracia. Y también dice que la ley fue dada por Moisés, pero por Jesucristo dos cosas, gracia y verdad. Y la verdad de Él a veces tiene que tocar hondo para corregirnos, redarguirnos. A veces también esa verdad tiene que llegar para reprendernos, pero siempre lo hace para el bien nuestro, para nuestro crecimiento, para que no fallemos ni fracasemos, de tal manera que esa verdad es una gracia que duele a la carne, pero es para nuestro más alto bien, y por eso terminamos recibiendo gracia sobre gracia, ¿no? Y esta es una exhortación a la cual yo la asumo también, ¿no? De que debemos ser conscientes de los tesoros, la fortuna que Dios nos ha dado en darnos a ese Cristo, y con humildad, pero con una fe resuelta, Señor. No voy a vivir aquí en mis pobres recursos, Señor, pero echo mano de aquello que me has dado, le doy plaza a Él, le permito, y no solo eso, colaboro con Él para que Él pueda, a través mío, darme lo que no tengo, Señor, enriquecer mi vida, hacerme la persona que tú has querido que yo sea. Me creaste para eso, Señor, no para ser un mediocre, un fracasado, para ser, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, parecerme más y más a ti. Anoche vi también un ejemplo de cómo Pedro, que había escuchado esas palabras, lo había asimilado, y en el caso de la cárcel, cuando pendía sobre él la pena de muerte y lo iban a sacar. Y lo normal en su situación
él o cualquiera de nosotros sería bueno estar preocupado, orando fervientemente a Dios que nos dé fuerza para afrontar el problema y demás. Pero vemos que en medio de todo eso, Pedro estaba durmiendo como un lirón, no preocupado para nada, sabiendo que la vida estaba en manos de Dios y Dios no iba a permitir aquello que no fuera su voluntad, así que él no iba a perder el sueño, sino a dormir, como decía anoche, lo más campante, ¿no? Y eso no fue Pedro, eso fue Cristo en Pedro. Como no sería en ti ni en mí, si llegáramos a eso, sería Cristo en mí, porque yo nunca podría, yo lo confieso y creo que si somos bien, pero hay otro caso más, el de los discípulos, que en una ocasión, después de estar interrogados por los fariseos y los religiosos y demás, salieron contentos de la vida, salieron gozosos. Y uno les podría preguntar, ¿qué pasa que estáis tan contentos? ¡Nos han azotado! ¡Nos han azotado! No digan, sí, somos dignos de padecer por ese nombre. Somos dignos de padecer por ese nombre. Eso no fue ellos. Y no serías tú, y no sería yo, pero es Cristo en nosotros. Ejemplos, hermanos, de esas riquezas en gloria de Cristo, ¿no? Bueno, pero hay otra cara de la moneda. Algo que no es muy popular, pero que a mí el Señor me lo está recalcando y haciendo ver con toda claridad. Anoche, por así decirlo, presentamos esa delicia de saber que ya no tengo yo que forcejear para esta vida que nunca llego y que estoy con esos desniveles, sube, baja, dentro, fuera, victoria, derrota. Hay otro que se hace cargo y lo hace con una facilidad pasmosa, me deja a veces boquiabierto cómo supera los problemas con toda calma, y yo esa carga pesada que tenía de llevar y de tratar de llegar, ya no la llevo. Él es el que vive en mí, Él es el responsable, Él lleva el peso y lo lleva con una facilidad, lo lleva con una suficiencia que lo dejan a uno absolutamente pasmado, ¿no? Y eso es todo muy maravilloso, pero ahora viene la parte, digamos, la otra parte que, como digo, no es muy popular, y vamos a leer en San Juan, capítulo 16, al final creo que es. Sí, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos dice que no todo va a ser servido en bandeja, sin problema, feliz y contento siempre. En el mundo, en nuestra peregrinación terrenal, vamos a padecer de alguna manera u otra. Pablo también dice en 2 Timoteo, por favor me lo encontráis, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No nos toca la cárcel, no nos toca por ahora por lo menos los azotes y demás, pero de alguna manera, hermano, esfuerzo, a veces sacrificio y a veces dolor, ¿no?
Y como digo, esto no es algo popular y lo normal, a nuestra carne no le gusta el dolor, incluso el esfuerzo y demás. Pero en realidad es necesario, primero para que haya un sano equilibrio, pero por lo menos por 4 razones de peso, que las quiero ir explicando una a una. La primera es que si todo nos saliera a pedir de boca, todo fácil y regalado, sin pruebas y problemas, hermanos, correríamos el serio peligro de bajar la guardia hasta de envanecernos, de pensarnos suficientes, de que se nos fueran los humos a la cabeza, mientras que ese estado de pasando problemas, pasando dificultades, pasando adversidades, hermano, eso nos obliga a acercarnos más al Señor, a no bajar la guardia y nos mantiene humildes. Nos mantiene humildes. Cuando uno está bajo presión, no se siente como un gallito ni se le suben los humos a la cabeza, sino dice: Señor, sin tu gracia no puedo y quiero aferrarme a ti más que nunca y que tú en realidad hagas en mí lo que yo no puedo. En fin, tiene esa virtud, mantenernos humildes, guardarnos de ese enemigo tan declarado que es el envanecimiento. Hay una segunda razón, y la segunda razón es que el verdadero amor se prueba en las buenas y en las malas. Malos seríamos, te amo Cristo por todas las bendiciones que me has dado, la alegría de estar contigo, la felicidad, tener el perdón, la vida eterna, pero no me hables de sufrimiento y dolor. Y cuando viene el sufrimiento y dolor, esto ya no me gusta, yo no contaba con esto, y eso casi nos descalifica como moneda falsa, porque Él nos amó y sufrió tanto por nosotros, y tenemos que tener, digamos, ese deseo mínimo de amarlo, Señor, en las buenas y en las malas. Esto no me agrada, esto no me gusta, esto me duele, Señor, pero no puedo dejar de amarte. Eres tan maravilloso, lo que tú sufriste por mí va muchísimo, muchísimo más allá, Señor, y te amo, y por tu gracia te seguiré amando siempre. En verano, en invierno, en esa ocasión dura y triste, te seguiré amando y confiando, Señor, implícitamente en ti. Para la tercera, que también tiene mucho peso, hermanos, miremos en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y es el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Notemos el poder de su resurrección, eso nos gusta, ¿verdad? Pero dice la participación de sus padecimientos, es decir, hay otra versión que dice la comunión de sus padecimientos. Y cuando verdaderamente sufrimos, pero lo asumimos correctamente, eso trae una unión con Cristo, un vínculo más profundo que nos identifica con Él. Siempre pensamos cuánto, pero cuánto sufrió por nosotros. Señor, poder sufrir un poquito por ti, Señor, cuánto me alegra esto. Me siento más cerca de ti, Señor.
tengo un vínculo mucho más profundo, Señor, me siento más unido a ti que nunca. Eso es importante. Y para el cuarto pasamos a Romanos, capítulo 8, un versículo muy conocido, pero que también se presta para aquello en lo cual estamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si le amamos al Señor, debemos saber que Él tiene el control de nuestras vidas y que todo lo que Él permite ayuda a bien. Ahora se puede tener la idea equivocada de ese bien, que yo esté más alegre, más próspero, que sea más exitoso, pero por el contexto se ve que es un bien mucho más alto y que es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí el propósito del Señor, si Él permite esa prueba, este dolor, este sacrificio que tengo que hacer, ¿es casualidad? ¿Es el diablo que se ha metido contra mí? Muchas veces hay ese razonamiento carnal, culpando al diablo. No, Señor, lo amas a Dios, Él es el dueño y Señor de tu vida y se encarga de que todo lo que te acontezca, fácil, difícil, adverso, favorable, todo sea para tu bien, para pulirte, purificarte, santificarte, hacerte más humilde y sobre todo que te asemejes más a Cristo, que lleves más y más la imagen de Él. Entonces estas cuatro razones, y espero que queden bien recordadas, hermanos, las repito. La primera, mantenernos humildes, que no se nos vayan los humitos a la cabeza. La segunda, un amor que para que sea verdadero tiene que amar en las buenas y en las malas. No podemos venir y te amo en las buenas, pero en las malas paso de ti por completo. Total incoherencia. La tercera, la comunión de sus padecimientos. Me acerca más a Él, me une más a Él, me siento muchísimo más en Cristo que antes. Y la última, es Dios que la controla. No te pasa por casualidad, ni porque el diablo te tiene entre ojos, lo pasa porque Dios lo manda para tu bien. El bien más alto, repito, es el bien que seamos a la imagen y semejanza de Él. Bueno, creo que esto da un equilibrio y repito, este último aspecto, el esfuerzo, el sacrificio, el dolor a veces no es muy popular, no son muchas las partes donde se lo proclama, pero es verdad. Y os quiero decir, hermanos, que hay en otro sentido unas cosas que son terribles que se hacen en el nombre del Señor. No voy a mencionar ni nombre ni el lugar, pero me enteré que en una localidad se preparó para la visita de un ministerio del extranjero, ¿no? En un momento hizo pasar a todos los enfermos para orar, para que fueran sanados, el hombre de fe que sanaba a los enfermos. En un momento dado, hermanos, habrá cada uno 10 euros. Y aquellos que no lo entregan, no puedo responsabilizarme de que no te quede la enfermedad el resto de la vida. Algo extremo, mercaderes del templo, falsos apóstoles de Cristo, aprovechándose de la enfermedad de gente
está padeciendo para robarles el dinero. Casi sería, hermano, para que los metan presos por estafadores, ¿no? Y líbrenos Dios de esas cosas. Vayamos al Evangelio puro, hermano, del amor, de la gracia, de la abnegación, de la nobleza, de la santidad, de la fe, de esas cosas que forman el carácter, que el carácter es eterno. Se me pasa un aspecto que voy a volver a él, y esto es en la parte anterior de las riquezas que tenemos en Cristo. 1 Corintios capítulo 1 dice, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí tenemos la parte de la morada mutua, de Él en nosotros y nosotros en Él. El versículo empieza, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, pero no dice del cual os son dadas su sabiduría, su justificación, santificación y redención, sino el cual Él como persona nos es hecho. Es decir, que en su persona se nos dan esas cosas, no como un atributo de Él, que se desprende de Él, pero Él está allá, está en el trono, y yo estoy acá echando mano. Cierto, está en el trono, pero como es omnipresente, Él está también, como dijimos anoche, en el trono muy modesto y humilde de nuestro corazón. Y ahí se nos da. Y entonces empezamos por sabiduría. Sabemos que Cristo, nos llama en este mismo capítulo Pablo, Cristo, sabiduría de Dios. La sabiduría personificada. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de ciencia. Esto no se trata para ser grandes eruditos, personas de alta intelectualidad, pero sí personas sabias para esta vida y para el más allá, sabiendo lo que es aprovechar el tiempo, lo que edifica, lo que realmente hace bien, lo que agrada a Dios, para caminar rectamente, caminar en el camino verdaderamente trazado por Dios. Luego la justificación, y sin perder la página, 2 Corintios 5, el último versículo, 2 Corintios 5, así que, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabemos que Jesucristo vivió una vida de justicia absoluta y vemos que Él fue hecho pecado, hubo ese gran cambio, los andrajos de nuestra vida sucia, pecaminosa, se los cargó sobre sus hombros santos y a cambio nos da Él su justicia. Pero notemos que es la justicia de Dios. No se trata de una justicia terrenal, de un juzgado de paz o de un tribunal humano. Es la justicia de Dios, que es absolutamente inapelable como el juez supremo. Un gran siervo de Dios y otrora llamado Carlos Fina, y algunos habréis leído de él. Él era un abogado y él, como abogado, entendía asuntos de derecho legales como no los entendemos nosotros, así como un médico en cosas de anatomía, fisiología, higiene,
tiene que estar muy enterado para saber cómo no sabemos lo que nos especializamos en eso. Y este hombre demostraba de una manera más palpable la justicia de Dios y cómo cada aspecto y cada demanda de la ley estaba completamente cubierta y solventada. Y él hablaba muchas veces a colegas que eran abogados. Y creo que, no sé si me habéis oído decirlo antes, pero él en su autobiografía dice que los abogados le resultaban los más fáciles de llevar al Señor, porque era una prueba tan convincente. Ellos como abogados lo entendían, esta justicia que este hombre nos está expresando es absolutamente perfecta, cubre todo. No podemos escaparnos de esto. Y ahí se convertían en la justicia de Dios. También dice que nos es hecho santificación, y eso también de su parte, de su vida, de su suficiencia. Primero, de su palabra, recordando que Él es el verbo eterno de Dios, y es la palabra de Él, pero también su sangre derramada con ese poder santificador que proclama la palabra, y su carácter también, su persona, que morando en nosotros se nos brinda para que, dejando que se nos desplace, Él despliegue esa santidad, de manera que lo inalcanzable para nosotros, ser personas santas delante de Dios, es perfectamente alcanzable a través del Cristo que vive en nosotros. Ahora debemos evitar todo extremismo o fanatismo, nunca pensar ya por eso estamos exentos de pecado, jamás nos equivocamos, etcétera, etcétera. Siempre estamos en la carne, el libre albedrío está a nuestra disposición. Y yo tengo un ejemplo ilustrativo, un recuerdo. Hace muchos años vivía en una localidad en el norte de Gales donde lideraba una comunidad de fe y de vida. Y teníamos una vivienda grande y del otro lado de la calle había dos viviendas como anexos y tenían una pared, un frente bastante amarillento. Y un día, no sé si fui yo o alguno fue ahí, que pintamos toda esa fachada, esas paredes, un material llamado snow cement, que significa cemento nieve, es decir, una blancura muy grande, ¿no? Y entonces quedó ahí, le dimos una buena mano de eso tan blanco, y a veces cuando daba el sol encandilaba, y uno quedaba realmente encandilado por esa blancura con que el sol te reflejaba y que te traía. Pero sucedió un día de invierno que cayó una nieve muy intensa, y en la ladera de la montaña cerca, con los niños y demás, fuimos a deslizarnos y estuvimos un buen rato pasándola de maravilla ahí, ¿no?, en medio de la nieve, viendo esa nieve tan blanca. Y me acuerdo, volví siguiendo la carretera y vi esa vivienda que antes parecía tan blanca y había algo tan amarillento. Esto no es ni la sombra de la nieve que he visto. Y esta es una forma, hermanos, de hacernos entender, por más que arreglado Dios, nos quedan kilómetros para alcanzar la blancura inmaculada, eterna y gloriosa de Cristo, el que nunca conoció pecado. Bueno, lo dejo ahí, hermano. Cristo nos ha hecho estas cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir, brota de que estamos nosotros en Él y Él en nosotros.
no es meramente sus cualidades que se nos da en su persona, que ocupa ese lugar que debe ocupar. Y ahora voy a terminar, y los que estuviste anoche me vais a disculpar, pero voy a repetir ese consejo, porque claro, no se trata de hablarlo como una teoría, sino algo, hermano, que Dios quiere que se plasme en nosotros, y yo creo que si hay una sana y limpia intención de progresar en el Señor, uno dirá, sí, Señor, yo quiero eso. Yo quiero esa vida, Señor, en que tú me brindas, que me va a valorizar a mí, no para que nadie me mire ni admire, pero para que seas tú, Señor. Y la presencia tuya, Señor, y que no sea, digamos, lo mío, que es tan estrecho, que es tan pobre en comparación, ¿no? Y entonces, lo primero que decía, que no es algo, yo no creo ni por un momento que viniendo alguno de vosotros con buena intención y que llore con toda la fe del mundo y ya vas a entrar en eso, de ninguna manera. Esto requiere un trato personal de cada uno y cada una con el Señor, ¿no? Y muchas veces la mejor manera de llegar es por el fracaso propio. Haber tal vez pasado largos meses, años o más tiempo tratando de llegar, y a veces me va bien, pero otras veces estoy en la depresión o estoy en la derrota, me siento frustrado, tiro la toalla y, Señor, no puedo seguir. No puedo seguir de esta forma, Señor. Tiene que haber algo mejor en la vida cristiana, Señor. ¿Os parece que sí o que no? Claro que sí, hermano. Si dice que con Él, el que no escatimó a su propio Hijo, con Él no nos dará todas las cosas. No nos va a dar una cosa mediocre. Repito, no estoy hablando de la perfección final, de que uno ya nunca se equivoca, nada de eso, pero una vida satisfactoria, que tiene que haber algo mejor. Y en esa ansiedad, en esa búsqueda, encontrarse a solas con el Señor, en profundidad, en serio, y con dos cosas. Una, absoluta sinceridad. Señor, mi propio fracaso me trae a que ponga todas las cartas sobre la mesa. Impotente, incapaz, pero anhelo que tu Hijo ocupe su lugar, en mi vida, que me desplace a mí, Señor. Comprendo que es solo Él viviendo en mí, que esa vida será lograble para mí, Señor. Sinceridad del que se abre a Dios de todo corazón. Y segundo, fe de que es una promesa de Dios. Leímos ese versículo que lo repito ahora, Juan 14:20. En aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Cristo, la palabra, nos hace saber permanecer en mí y yo en vosotros. Él tiene ese deseo, esa buenísima disposición de venir a morar en nosotros. Así que tenemos una fe que está anclada en la palabra de Dios, un Dios que no miente, ¿no? Y si venimos en esa forma a Dios, entonces, repito lo dicho anoche, mi experiencia me dice, y sé que es cierto, Dios no es muy complicado. Dice, bueno, lo dice, te veo sincero, crees en mí, pero te voy a tener en cuarentena a ver qué pasa. Dios no funciona de esa forma, hermano.
Dios funciona de otra manera. El corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Ese estado de impotencia que no puedo, me humillo, pero anhelo, Señor, y creo que tú me lo puedes dar. Y ahí empieza entonces Dios, se hace cargo y, por así decirlo, se arremanga y empieza a trabajar. Y como dije anoche, lo repito ahora, casi seguro, casi diría segurísimo, que empieza a tocar cosas en tu vida. Como ahora te has puesto más sensible delante de Dios, ¿verdad? Tienes una sensibilidad espiritual mayor y te hace ver que cosas que has estado consintiendo no son en realidad de sobrado y tienen que terminarse. Hay una gran multiplicidad de esto y a mí no me corresponde señalarte a ti ni a ninguna. Es el Espíritu Santo que lo hace. Pero puedes estar segurísimo, yo diría, de que Dios, poniendo las manos a la obra, empezará a tocar cosas en tu vida. Ahora, te digo, no te asustes. Todo será por amor y todo para tu bien. Empezarás a ver la vida con una perspectiva muy distinta, agudizando la percepción espiritual, acercándote más a ver las cosas como las ve Dios. Y ahora es muy importante que a estas cosas se les dé una respuesta favorable. Si uno se detiene, si uno lo posterga, entonces frena el proceso y no se puede seguir adelante. Y es importante. Y el Espíritu Santo tiene esa forma, hermano, de hacernos entender, no dejando en duda, bueno, puede ser que esto no me te hace entender. Yo vi un caso anoche que lo vuelvo a decir, ¿no? Siempre he sido muy aficionado al deporte y últimamente, como sabía que ni el tenis ni otros me convenían para mi fe, bueno, pero un deporte que se practica mucho en Inglaterra y otros países, que es el cricket, ¿no? Y bueno, es una cosa rara que no me la explico, pero aunque vivo en Inglaterra y demás, y mis antepasados son ingleses, sin embargo siempre quiero que Australia le gane a Inglaterra. Soy un aficionado, no lo sé explicar, ¿no? Y bueno, el juego dura muchos días, 5 días a veces, y horas, pero ese día vi un resumen en 1 hora de la jornada y el equipo australiano había estado de maravilla, descollando con una certeza fenómeno, y yo volví deleitado de la vida. ¡Ah, qué maravilla verlo! ¡Oh, qué bien, qué bien! Y a la noche, la vigilia de oración, me siento, lo primero, el cricket es un ídolo, tiene que morir. Tenía razón. El cricket, nada, es un deporte y nada, el problema es mío, que soy muy apasionado y muy obsesivo, no puedo hacer las cosas a medias. Y él estaba tan engolfinado con esto, que era algo que seguramente iba a eclipsar, por así decirlo, mi visión del Señor. Y me lo dijo con toda claridad. Y gracias a Dios he tenido que soltar el cricket, porque no podría de otra manera tener el cricket en una mano y a Cristo en el otro. Imposible. Y claro está, perderlo a Cristo sería la desgracia mayor. Bueno, vuelvo a decir, contigo no será el cricket, quién sabe qué podrá ser, Dios solamente lo sabe, pero te lo hará saber, ¿eh? Si tú vas en serio, no te preocupes, que Él irá en serio y te lo hará saber.
Con todo, a medida que le obedezcas, verás que empiezan a insinuarse esas cosas que reconocerás que no son tuyas. Una de ellas, que ya la cité: la paz os dejo, mi paz os doy. Que tal vez una persona muy ansiosa, preocupada y nerviosa, y sin embargo ahora te encuentras con una calma que reconoces: eso no es mío, seguramente que viene de Cristo. También hablé del gozo, hermanos, y vimos que Cristo no es solo el único personaje capaz de vivir la vida cristiana, pero es el personaje más gozoso de todo el universo. Vimos los versículos del Salmo 45, citados en hebreo, hermanos, y Cristo no es un Cristo tristón. Él se merece ese gozo después de tanto sacrificio, y hermano, Él nos da ese gozo intenso, a veces incontenible, hermano, ese gozo de sabernos empapados en su amor, agrupados en Él, amados, acariciados, mimados, con una garantía para toda la vida y para toda la eternidad, y una infinidad de bienes, parte de la herencia completa de Cristo. Y ese gozo, ¿no? Él dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis mi gozo cumplido en vosotros. De todo, su paz y su gozo brotando de su persona. Pero también para poner ese equilibrio tan necesario, hermanos, saber que así como ese Cristo sufrió, hemos nosotros en alguna manera de padecer, y no me canso de decir que el sufrimiento de Cristo, hermano, es algo que en esta vida nunca lo alcanzaremos a comprender en toda su magnitud. Fíjate, hermano, fíjate, hermana, no sé si lo he dicho aquí, pero déjame repetirlo. Lo azotan y le chorrea la sangre por la espalda y lo sacan a la vista de todo como un delincuente público, él, el inocente que jamás había pecado, y van detrás de él y dice: no lloréis por mí, hijas de Jerusalén. Luego está en la cruz, hermanos, y en medio de ese dolor tan tremendo, alguna queja, alguna amenaza, alguna protesta: ¡qué injusticia! Vengo a amarlos, mira lo que me hacen. Fíjate, le atraviesan los clavos y hace: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego, el ladrón ahí en la cruz arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego habla a su madre, la Virgen María, que está ahí, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le habla al apóstol Juan: he ahí tu madre, como diciendo: cuídala, que no le falte nada, como si fuera tu propia madre. Es decir, hermano, como en una actitud, como si él no tuviera ningún problema, preocupadísimo por todos los demás. Y el dolor, hermanos, aquellos que han hecho estudios científicos profundos aseguran que en la cruz, cuando uno está casi inmóvil, a veces para cambiar un poco de posición, se mueve un poco, y eso enseguida manda unos shocks tremendos al cerebro, el corazón y todo el sistema nervioso.
es decir, padeciendo lo indecible. Y sin embargo, ni una palabra de lástima para él, de queja, sino preocupadísimo. La mujer que no quede desamparada, ese malhechor, que esté en el paraíso, que esté tranquilo. Estos que me han crucificado no saben lo que han hecho, Padre, perdónalos. A mí me desarma, va más allá de mi comprensión. Me parece un imposible una persona sufriendo tanto. El ejemplo creo que lo he dado acá, pero supongo que tenemos un hermano espiritual, buena persona y demás, pero da la casualidad que tiene un dolor de muelas muy, muy terrible, ¿no? Y yo vengo y le digo, mira hermano, hay una persona que sabe que tú eres una persona espiritual, lo puedes aconsejar bien. A ver, por favor, si puedes hablar un rato con él, aconsejarlo y orar por él. Mira, por favor, déjame tranquilo. Con este dolor de muela estoy viendo las estrellas, no quiero saber nada, que otro la atienda. Yo creo que eso sería lo normal, ¿no? Pero Cristo padeciendo a la millonésima potencia, eso, ni una sola palabra en cuanto a sí, y preocupadísimo por todos los que le rodeaban. Para mi hermano me deja completamente desarmado. Y sabemos que él sabe que somos muy pequeñitos, no nos va a permitir pasar por cosas de esa envergadura. Pero cuando esté con nosotros, cuando en su medida va a permitir esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, dolor para el bien nuestro. Y además nos consolará, hermanos, recordáis que la nube de Israel, la columna de nube cuando era de día, cuando se veía todo con claridad. En la noche oscura, la llama de fuego, algo mucho más llamativo y poderoso. Y es una verdad también, que cuando lo estamos pasando muy mal, Él se encarga de hacernos muy conscientes de su presencia, de su ayuda y de su gracia. Se acerca a nosotros para que en medio de esta prueba no desfallezcas. Estoy contigo, te voy a sacar airoso y todavía bendecido y enriquecido. Bueno, creo que he terminado. Os invito a que cerréis los ojos en una serena reflexión, queridos hermanos. No os distraigáis en estos momentos. Amado y eterno Padre, gracias por tu amor y misericordia. Señor, por tus bondades tan maravillosas. Gracias por despertar en nuestro ánimo, en nuestra visión, lo que Pablo llama la esperanza de gloria, Cristo en vosotros. Queremos decirte sinceramente, Señor, sintiéndonos que somos meros aprendices, principiantes en esto, pero que tu gracia nos ayude, Señor, a tener ese primer trato a fondo contigo y luego perseverar, Señor, y que toda esta riqueza de Cristo en nosotros, que es tu gran deseo y tu promesa, Señor, se pueda plasmar por la paciencia y la gracia tuya. Ayúdanos a retener esto, Señor, sin descuidar las muchas obligaciones y
los muchos compromisos, las muchas otras facetas del ministerio, pero que esta verdad fundamental, Padre, sea algo que esté delante de nosotros y que podamos, Señor, lanzarnos en lleno en busca de que la esperanza de gloria se concrete también en la vida de cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, que en tu misericordia así será, y te damos las gracias, la alabanza y el amor de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.